Recording. Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement, and with me is my assistant, Zara Jimenez Ortiz. Welcome to our news bulletin for April 6. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros para el boletín informativo del 6 de abril de Inwood Academy. Conmigo está mi asistente, Zara Jimenez. So just want to start with remind everybody this is our Autism Awareness Month, and we have an amazing team of parents with led by Yusel Vasquez, who promotes a lot of things about autism in our school. And we actually, our president of our family council, Carmen Pichardo, brought us an amazing resource for anybody who has a child or knows of a child who has autism, or even an adult. And so just, if you click here, it will give you to the YouTube video, and it has all sorts of information about how to get financial, up to like $10,000 in resources for just your child, for programming, anything that you may want, that it's available for your child. And the other thing that we want to bring to mind is that it is Earth Month, and I will be talking about some of the initiatives that we're doing. Les quería decir que estamos en el mes de levantar conciencia sobre el autismo. Tenemos unas lindas madres que nos recuerdan sobre todos los diferentes recursos que hay para el autismo, como Yusel Vázquez. Y también tenemos a nuestra presidente del Consejo de Familias que nos trajo esta linda presentación. Así que si tiene algún niño o conoce de alguien, esta presentación le da información de cómo obtener mucho dinero para que su niño no se prive de ninguna cosa, porque está todos los recursos para su niño. Y la otra es que estamos celebrando el mes de la tierra, y hay muchas actividades que sus niños están haciendo con sus maestros, especialmente en las ciencias. Y también hay otras actividades que usted puede participar con nosotros, que le voy a hablar de más adelante. Okay, so we have coming up, want to put it right up front, is April, this Friday, April 8th, is the Arts Night at our high school. They do require vaccination card, and it's from 4:30 to 6 p.m. And it's for all sorts of students, high schoolers who are singers or musicians, actors, comedians. It's just an outlet for them to express themselves artistically, and they will be selling some snacks. And so if your child is artistic, please encourage them to participate and talk to their teachers, Mr. Batista or Ms. Bingman, for more information. And if you would like to come in and support, please come and take a look. And again, you will just need to bring your vaccination card. It will be at the cafeteria of the high school. Bueno, ya este viernes es la noche de arte para los grados 9 al 12. Y entonces, pero si usted quiere, no está en esos grados y quiere apoyar, puede venir, con tal de que traiga la tarjeta de vacunación. Es este viernes 8 de abril de 4:30 a 6. Y ahí van a estar cantantes, músicos, actores, bailarines, cuentistas. Todo artista es bienvenido, que son mismos estudiantes de nuestra escuela. Pues los estamos motivando para que tengan una oportunidad de expresarse artísticamente. Así que hay que apoyar. So again, I'm going to recap again. We provided this last week, but I'm just going to highlight some of the dates because there was a typo, and so I just want to make sure that we're correct here. So the Math State exam, it's April 27 and 28. And that is a Wednesday and Thursday, and it's only for 5th through 7th grades, and the dismissal is at 1 p.m. If your child happens to be at PSW already registered, then of course it will be till 4 p.m. on Wednesdays as usual, but on Thursday as well, the dismissal will be at 4 p.m. If your child is not on PSW, then you will have to pick them up at 1 p.m. Then the other thing is, like, for if you children who are learning how to speak English, there is a special test that's called the NICE SLAT, and that's coming up in May.
And I'll let you know when is that that information is to come, and that's for all kids. It doesn't matter what grade level. It's for them to move up if they're learning how to speak English. And then there is the New York State Science Lab. It's also coming up in May, and it's only for 8th graders. And so there are 2 portions of the exam. One is lab and one is written. And so we'll give you more information. The assistant principal, Mr. Brady, will give your child more information if your child is in 8th grade. But really for sure, it's June 16 is the Algebra 1 regions for 8th grade students. That's why the 8th grade doesn't take the math state exam at our school. They do take the regions. So this is past the day that we close our school, but they have to come back at 9:15 a.m. on June 16 for this exam. So please mark your calendar so that you don't go on vacation and then you're like, wait, no, I have to come back. And that will be taken at the high school building, that Regents exam. En español quería recalcar que las fechas para los exámenes estatales de matemáticas es el 27 y el 28 de abril. Eso es un miércoles y un jueves. Quiero reafirmar esta fecha porque la tenía mal la vez pasada. Cometí un error, entonces lo quiero recalcar. Y es miércoles y jueves, 27 y 28, y es solo para los grados 5 al 7. Es el examen estatal de matemática, muy importante que lo tome. Salen los niños a la 1 de la tarde y sí, claro está, si están en el programa después de la escuela PSW, pues entonces terminan a las 4 ambos días. Ahora, si su niño no está en ese programa, pues lo tiene que recoger a la 1, si es que lo recoge. La otra cosa es que los niños que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, no importa el grado, puede intermedia o de secundaria, ellos tienen que tomar un examen que se llama el NICESLAT, que es para saber qué tipo de apoyo necesitan, y es un examen estatal para saber si están dominando el idioma inglés. Así que ese examen viene en mayo y les daremos más noticias de cuándo le toca, pero quería recargarles de que ya viene el examen. Laura, para los de 8º grado, ellos tienen un examen de ciencia también del estado, y son 2 partes, uno de laboratorio y uno por escrito. Entonces el de laboratorio es mayo 8 y el escrito es el de laboratorio es en mayo y el de escrito es en junio 6. Y también los niños que están en 8º grado, ellos no toman el examen estatal de matemáticas en nuestra escuela, pero sí toman el regente de álgebra 1 y lo tienen que venir a tomar el 16 de junio a las 9:15, y noten que esa es una fecha después de que ya se cierra la escuela, ya que terminan las clases, pero tienen que regresar y va a ser al edificio de la secundaria porque es un regente que se tiene que tomar. Es una calificación que tienen que tener para puntaje, para graduación de la secundaria. O sea que es muy importante que no falten para ese examen. So then we continue with the New York State math test preparations for 5th through 7th grade. So it's Saturdays, and then April 9, and then on Monday, April 25th, from the April 25th will be from 4 to 6, so that you can keep an eye on that. And then very important for the 8th grade students, April 27, it's because they don't take the math state exam. What they're going to do is they're going to do a mock science exam, since they have to take the New York State science exam, and then that will be for the written test. And then April 28, what's going to happen is that they're going to sign up for a 1-hour slot to work on their labs. And so because of that, they're only going to come on Thursday for 1 hour. So you gotta pay attention. Mr. Brady is gonna send information so that you sign up. What is the hour that your child is gonna be in our school? And after they finish that hour, they go home. So, and again, this is a lab mock exam.
Ahora, en cuanto a las preparaciones para los exámenes, continuamos para los niños de quinto a séptimo para la preparación de los exámenes de matemáticas de los sábados, este sábado 9 de abril de 8:50 a 11 y el lunes 25 de abril de 4 a 6. Muy importante es que estos son de nuevo solo para los niños que están de quinto a séptimo grado. Ahora, para los niños que están octavo grado, como el examen de matemáticas de los otros niños es el 27 y el 28. Entonces, su niño viene a la escuela el 27 y en vez de tomar el examen, lo que va a hacer es un simulacro del examen de ciencias, que es el examen que ellos van a tener que tomar en mayo. Entonces, vienen común y corriente hasta la 1 de la tarde, a la 1 se van a casa. Eso es el miércoles 27 para el octavo grado. Ahora, el 28, ellos van a hacer un simulacro del examen de laboratorio de ciencias. Entonces, ellos van a mandarle a su casa para que se inscriban por 1 hora. O sea que el jueves solo van a venir 1 hora a la escuela y a la hora que le corresponde. Entonces, usted tiene que anotar, le van a mandar Mr. Brady, que es el asistente principal, le van a mandar para que usted se registre a qué hora quiere que su niño venga y solo va a venir esa hora a nuestra escuela y cuando termine se va al momento. Okay, and then again, the important dates, remember, today was the trimester 3 progress report one. So, just this is it for your child to start. Teachers are going to start doing their progress report. So, but for high school, you have to April 29 to make sure that your child is on top of everything and not missing any projects or any, and to participate in class to make sure that they move up in their scores. And the spring recess is April 14 to the 22nd. So just to keep it in mind. Las otras fechas importantes, recuerde, hoy es el último día para entrar los reportes de progreso. Los maestros empiezan a coger para terminar sus puntajes. Así que hasta hoy había el momento para que su niño subiera la nota, pero los niños de 9 a 12 grado tienen hasta el 29 de abril. Así que todavía hay tiempo para que usted esté pendiente de que si hay algo que ellos tengan que participar más en clase o si tienen que entregar alguna tarea que les faltó o si tienen que... sí, lo que tengan que hacer para subir el puntaje. Y el receso de primavera es del 14 al 22 de abril. Okay, so moving on, we just did our lottery April 4th, and so we just want to welcome our new families. So if you recommended somebody to join us to be part of our family, well, that's why I want to bring in your information. That they need to log into Schoolmint. That's the app where they sign in to apply, and then they will know if they got accepted or if they're on a wait list. So they have till April 18 to submit all the documents if they're missing any documents, and then April 20 is the deadline to see if they confirm their seats. If you have any question or if your friend has any questions, please make sure that they call 212-304-0103 at extension 6581 between the hours of 10:30 and 3:30. And I will be connecting with the admissions office so that if you recommended somebody, by the time we come back from our break, we will do the lottery because you, as you recommended, then you can earn $50. So just remember. And if your friend got waitlisted, then we may open seats after the April 25th. So there's still, just to stay on top of their emails and information. And again, if you need to know what is the number on the wait list, you can call that number on the screen. Again, that I mentioned, or email ilcs.admissions@ilcs.org.
Bueno, felicidades a todas las familias que entraron en nuestra lotería y serán parte de nuestra escuela. Si usted recomendó a alguna persona, pues le comento que ellos recibieron un correo electrónico y ellos usaron una plataforma que se llama Schoolmint y entonces es donde entraron toda la información y a ellos le mandan ahí que si quiere aceptar la oferta, o sea, que quiere aceptar el cupo, o si no, ahí mismo ven el número de la lista de espera. Ahora, ellos si lo aceptaron, pues tiene hasta el 18 de abril para entregar todos los documentos que le faltan, si es que le falta algún documento, y hasta el 20 de abril para aceptar la oferta de que sí, quiero ese asiento, quiero estar en esa escuela. Así que si tienen alguna pregunta, pues Hi, no Miss duden en Tatiana. llamar. Sí, Ms. Rosado, let me finish and I'll go to you. All right. Thank So, you. Sorry. llame al 212-304-0103, extensión 6581, y es de 10:30 a 3:30 que puede llamar. Y ahí le pueden contestar en cuál es el número de lista de espera. Y también es muy posible que nosotros abramos más asientos después del 25 de abril. Así que si está en lista de espera, no se desanime, que es posible que le demos mejores noticias después del 25 de abril. Go ahead, Ms. Rosado. You're muted. Hi, Miss Tatiana. I'm so happy they accepted my keys. I'm very happy. So I'm excited too. I wanted to all of them stay in the same school. Okay, you know, I'm very, so a lot of progress to my kids in academy. I recommend it too. So when they supposed to borrow all my IP to my kids, I'm recommending that my kids have a lot of progress. So I'm so happy that he have autistic. I'm so happy. Great. Awesome. Well, we're very happy. And just know that in May, they will have an open house in person. So we will invite them to come in. And so we will be sending more information about that. All right. Thank you so much. Thank you, Ms. Rosado. So, Ms. Rosado está contenta de que aceptaron también a sus niños y así tiene todos los niños en nuestra escuela y está contenta por el progreso que han tenido. Y le estoy diciendo que ya después en mayo nosotros vamos a tener una casa abierta para las dos escuelas y va a ser en persona. Así que va a poder tener su niño una visita ya para ver su escuela. Y yo les daré más información más adelante. Okay, moving on to Student Spotlight. So these wonderful students participated in the Model UN competitions. So they represented Myanmar, and so just a great experience for them. And this is one of the clubs that are being offered at our high school. So just like we have clubs like debate or Girl Scouts, baking, different clubs or athletics. This is one of the clubs that they participate and they compete with other schools as well. It's not competition, it's really representing different countries. They have a problem that the country's facing, just like at the UN, and then they work on it to find out the solutions. So it's a wonderful experience for them. Estoy resaltando estos estudiantes que participaron en las competencias del modelo de las Naciones Unidas. En sí no es tanto competencias, sino es más que todo ellos vienen y representan un país. A ellos les tocó representar a Myanmar y en sí les dan un montón de problemas que tiene el país y cómo van a solucionar estos problemas si ellos fueran los líderes de ese país y cómo estarían comunicándose con los otros países para ayudar a solucionar sus problemas. O sea que es una experiencia muy bonita para todos ellos y estamos muy contentos de que pudieron participar. Este es uno de los clubes que ofrecemos en nuestra escuela secundaria y que lo recomendamos muchísimo para aumentar el liderazgo y también para que ellos se desenvuelvan, especialmente también si quieren entrar en relaciones públicas o otras clases de ciencias y políticas. Bueno, y de nuevo, este es uno de los clubes que ofrecemos en la escuela secundaria, al igual que tenemos el Girl Scouts o hornear o debate o atletismo. Es uno de los tantos clubes que nosotros ofrecemos.
Okay, so the other thing that is coming up, I just want to make sure that you guys take advantage of this, is the 2022 Congressional Art Competition. And I'm bringing it up because our students are so talented. And I want to make sure that if your child is between the 7th and 12th grade, a congressman, Adriano Espaillat, it offers this so that if your child has any original paintings or drawings or collage or photography, it has to be original. Here's the information of what they need to do, and just talk to the teacher. So it's Haley in a middle school or Mr. Batista in the high school. They know what to do. They know how to help your child, and they will be framed in the Cannon Tunnel. That is the tunnel that connects the House Office building and the U.S. Capitol. And this is a great experience for the children, and they have wonderful mentions. And I put here a video of how it all looks like, that you can remember. You can all take a look at that later, but I just wanted to show you some of the work that has won in the past. So you guys get an idea, but again, all this information you will be able to have access, but the deadline is April 22nd. So the teachers are very excited about this. So we know that we can totally participate. There are other enrichment opportunities, again, for STEM, for K to 9 grades. It's a week-long camp, and grades 10 to 12, there is an internship or 2-week course. And they also have a culinary and healthcare training program for students who would like to go into vocational training. So I'm just want to highlight, and it's all in English and in Spanish. Muy importante, nuestro congresista Adriano Espaillat está haciendo una competencia de arte y nos compartió para que nosotros también se dio cuenta de lo talentosos que son nuestros niños, así que nos ofreció a nosotros también de pinturas, dibujos, collages o fotografías que sean originales, o sea que su niño ya lo tenga. Y los maestros de nosotros de la escuela secundaria e intermedia, Miss Ailey y Mr. Batista, están muy entusiasmados de ayudar a su niño para que entre a esta competencia. La fecha límite para entrar es el 12 de abril. Los maestros saben cómo ayudar a su niño para que entre, así que si su niño es artista, pues esto lo va a ayudar muchísimo de ponerlo en su hoja de vida, de que esto es lo que ha participado, y claro está, su obra estará en exposición en el túnel que conecta las oficinas del Capitolio con otra oficina del Canon. Y entonces, claro, sí, eso sería, una vez que entregues esta obra de arte, pues no lo van a devolver porque se va a quedar ahí. Así que es muy importante que participen y anime a su niño a que lo haga. Otras oportunidades de enriquecimiento, está todo esto en inglés y en español. Entonces, para programas después de la escuela, si usted se ve aquí y de verano, está en diferentes idiomas y por grado. Usted nada más entra aquí y sale en español la información. Y es todo sobre ciencias y diferentes lugares hay los programas. Lo mismo para los niños de 10º a 12 grado, están unas pasantías o unas clases por 2 semanas que puede participar. Y los que quieran una carrera vocacional, pues están este entrenamiento de culinaria y para que aprovechen en el verano. Eso sí, claro está, si su niño está en el 11 grado, recuerde que su niño, o 12 grados, su niño puede trabajar con nosotros en nuestro campamento que estamos teniendo ahora para los niños de 5º a 8º grado. Y si su niño, si usted quiere que se vaya a este campamento, no se olvide de aplicar. Yo mandé esta información antes, si me puede volver a llamar si tiene interés. El costo del campamento es $7,000, pero la escuela lo paga casi todo, usted solo paga 150 por las 2 semanas y se quedan en un lindo campamento que queda en una universidad, Union College.
So, and just a reminder that if your child is in 11th, 12th grade, they could work at our summer camp. There's the new partnership that we have with Camp Beyond. And then they get paid $1,200 for the 2 weeks plus room and board. And if your child is in middle school, then they can go to the camp for 2 weeks. It's at the Union College, 2 hours away from here. And it's at the cost of the camp is $7,000, but our school pays for everything. The only thing that you pay is $150. Well, not everything. You pay $150. We pay the rest. So take advantage of those things. For athletics department, I just wanted to highlight the 5th and 6th grade boys and girls basketball league started. The girls division is on now Mondays and boys division is on Tuesdays. The playoffs for the girls is June 1st and the championship is Monday, June 6th. So you just mark your calendar. For the boys, the playoffs is Tuesday, May 31st and the championship is Tuesday, June 7th. Bueno, para quinto y sexto grado, ahí está ya la liga de baloncesto el equipo femenil. Es de, ya los eliminatorios son el miércoles 1 de junio y el campeonato es el lunes 6 de junio. Para los varones, es la eliminatoria, es el martes, mayo 31 y el campeonato es el martes, junio 7. Y esto para la liga de los varones son los martes, la liga de las mujeres son los lunes. Así que para que marquen en su calendario. Y recuerden que our Trailblazers, they have an app. So if you look for the app with this logo and you can find out everything about games and how to support, who's the staff, or when are the trainings, all sorts of information that is fantastic. And we'll send it again via WhatsApp if you are connected. También le recuerdo que si usted descarga la aplicación de Trailblazers, pues entonces puede tener toda la información de los de todos los partidos, de todos los campeonatos, de cómo usted puede ayudar a los niños a participar y usted también puede estar participando. Okay, so then I just want to highlight some of the things that are on our YouTube channel. Aside from our news bulletin, we have all the information about IEP goals, IAL high school requirements, the literacy at IAL, and then we're going to be posting there the CUNY in the Heights, information about continuing education for parents, and the 11th grade prep for college. So again, if you missed the 11th grade prep for college timeline, this is very important that you bring in all the documents for FAFSA just to Ms. Perez, Eliana Perez, which is your college and career success advisor, or the leader for college and career success, Leanne Arias. So any questions, also reach out to me. Quería también recalcar que nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos las metas de la IEP, los requisitos de high school de nuestra escuela, para que su niño esté encaminado a alcanzar todo lo que pueda alcanzar, todas sus metas. También tenemos todo sobre la alfabetización y que vino nuestra invitada especial la vez pasada. También vamos a tener un video sobre CUNY in the Heights, de todos los programas de educación continua para los padres. Y por último, esta semana tuvimos una reunión sobre la preparación para la universidad de los grados, empezando el 11 grado. Muy importante, si su niño está en el 11 grado, que nos traiga todos los documentos para aplicar para ayuda federal, para que el gobierno le pague por la universidad. Son una gran cantidad de documentos, así que es muy importante que esté pendiente de esta presentación y para que nos traiga todos los documentos para poderlo ayudar, porque este es dinero que viene del gobierno y es el primero que aplica, es el primero que recibe más. Usted puede que su familia necesite bastante ayuda, pero si el gobierno se le acabó el dinero, se le acabó el dinero, por más de que usted necesite. Por eso es que es tan importante las fechas límites y que el primero que aplique cuanto antes. And then just a reminder, the school survey, we're still at 30%. We need at least 80. I'm moving from 100 to 80. We can do this. We can do this. They extended the deadline to April 15. Please tell your friends.
did you fill out the survey? Did you fill out the survey? Come on, we can do this. Because the more people tell us how the school is doing, then we'll be able to work together to get the work done to just improve our school. Our leadership team takes very close eyes at what parents say. So your voice is very important in our school, and we just need more parent voices. La otra cosa es la encuesta escolar. Recuerde, solo todavía estamos en 30% de los padres que han entregado esta encuesta. A lo mejor son todos ustedes, pero por eso les digo, por favor, si ven a alguien en la calle que se ve que es bien nuestra escuela, dígale, oh, tú ya llenaste la encuesta de la escuela, es muy importante, necesitamos, porque extendieron hasta el 15 de abril y recuerden que este es una encuesta que ayuda a mejorar a la escuela, porque si solo unos cuantos hablan, pues entonces no es válida la encuesta. Y necesitamos es mejorar nuestra escuela, necesitamos escuchar todo lo que los padres piensan y es muy importante para trabajar y para que todos los niños surjan. Así que extendieron hasta el 15 de abril y si usted refiere a otra mamá que dijo, yo le ayudé, pues yo la entro en una rifa y usted se puede ganar $50 o el estudiante suyo se puede ganar $50 por rifar. O usted también puede entrar en una rifa de un horno, una freidora de aire. Así que ayudémonos a mejorar la escuela. It's Earth Month, so we are doing we team up with Con Edison, and they have an Smart Kids Energy Efficiency program, and we're offering to all 5th graders. So if your child is in 5th grade, please sign up here at Con Ed Smart Kids in this presentation, which I'm sharing. Zari, maybe you can post it on the chat as well. And what it does, it will give you the 1, 2, 3, or what to do with it. But basically, you will be changing the light bulbs with your child, put on some of filters in the, the water faucets or in the shower heads. And it will help you reduce your costs for electricity, and it will help your child to see that they are doing something for the planet. So this is only for 5th grade. So please take advantage of this and come join us so we can help you. This is a work that it has to be together with the parent and the kid. So I'll be asking you to take photos of you changing the light bulbs with your kid and things like that, so that we can get more energy efficiency boxes from Con Edison. Bueno, nosotros nos hemos unido a un programa de eficiencia de energía de Con Edison, y esto estamos ofreciendo solo a los niños de 5º grado, en que los padres y los niños, nosotros le damos estas cajitas que vienen con bombillos, con filtros para los grifos, para las llaves de lavar manos, también de la ducha. Entonces, todo para que todo sea mucho más eficiente en su casa, para que la electricidad sea mucho menos. Y lo que sí es que tienen que trabajar juntos. Nosotros le decimos qué es lo que tiene que hacer. Es muy facilito. Su niño va aprendiendo mucho para salvarle el planeta. Y si toma fotos de ustedes con sus niños cambiando los grifos o cambiando los bombillos, pues entonces así es que lo devolvemos a Con Edison para que nos den mucho más cajitas para el próximo año. The other thing also is coming up is the Public Safety Forum. That's April 13 at 6:30. We had the Safety First Committee led by Rina de la Cruz. And so we want to make sure that as many parents participate, because this will be an opportunity for her to have Manhattan District Attorney Alvin Bragg, the commanding officer for the 33 precinct and the commanding officer for the 34 precinct. So if you want to join, please click on tinyurl.com/CB12, that's Community Board 12 MDA. And or you can just do the passcode or click on the Zoom link here. And again, if you can advocate, the main thing that we wanted to advocate was for safer streets, for more patrolling around our school, and so that there is no more sale of illegal drugs around our school. So please, this is a way for us to come together and keep our kids safe. Please let me know if you have any questions as soon as possible, so that we can be better prepared and have great representation during this public safety forum. La otra cosa también para mantener a nuestro planeta seguro y
mantener en nuestro planeta a los niños seguros. Entonces, el 13 de abril hay un foro de seguridad pública y va a estar el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el oficial de mando del 33, del precinto 33 y del precinto 34. Entonces, es muy importante que nosotros con el Comité de Seguridad Primero, que está dirigido por Rina de la Cruz, una de nuestras madres, de que aboguemos, así que para la seguridad de todos nuestros niños. Recuerde que desde que legalizaron la marihuana, nuestras calles están muy diferentes y entonces, y con esta pandemia también no están las cosas muy fáciles. Entonces, para pedir de que patrullen más en nuestra área, que vengan más patrullas y que ustedes aboguen con sus niños, es otra oportunidad de dar liderazgo a nuestros niños, de que hablen por su comunidad y por el beneficio de su comunidad. Así que, por favor, únase con nosotros, hable conmigo si tiene alguna pregunta, pero tenemos que tener muy buena representación en este foro para que vean que nosotros no nos quedamos con las manos cruzadas o simplemente hablamos y hablamos. No, nosotros somos de acción para mejorar a nuestra comunidad. Another thing to save the planet, we have Farm to People. It's a new program. And so when we buy these groceries, they are coming right from the farmers and they bring it in boxes to our door. And for you buying these groceries, then the school gets a 5% goes to our school of whatever you're spending. So it's a win-win. So we are helping the farmers and you're helping your school. So this will be a fundraising initiative. La otra cosa es que es de finca a la gente. Es un programa de levantamiento de fondos, que es que cuando usted compra alimentos a través de este programa que se llama de finca a la gente, pues entonces está comprando directamente de los agricultores. Entonces vienen de las fincas y directamente a su casa son que huevos, que vegetales, que frutas. Y entonces vienen y por su gasto, 5% de lo que usted gastó va a ir a nuestra escuela. Entonces, una forma de levantar fondos y estar pues todo bien saludable. Si le interesa, pues vamos a tener más información por venir. Okay, so now we have a special guest. That is Nancy Betanza. I'm going to stop sharing. And Miss Nancy is going to talk to us about payments for celebrations for 8th grade. So Miss Nancy viene aquí a hablarnos sobre cómo ella como está tomando todos los pagos de las celebraciones de 8º grado, pues ella nos va a decir cómo todo esto funciona. Good afternoon, parents. Thank you for attending. I just wanted to bring up to you the payments that are suggested for the graduation that's coming up for the 8th graders, which is June 13th. A letter like this was sent to your home with your child, which hopefully your child did turn into you. It states exactly the payment plans that we have available for parents to be able to pay. I sent the letter on March 18th to all the student body, but as well an email was sent to all of the parents of 8th grade that have a graduating student with the amount of $155. Now this amount is split in two. You have a package A, which is for $75, and you have a package B, which is for $80. The $75 package is a package that includes only the dance. The $80 package is the one that includes a wonderful trip that the kids will be having to Brooklyn. And they're going to be enjoying many games. It will be like an open house place where they can have different things that they can do and activities. And then they will be returning back to the school where they're going to have a picnic. We hope that all the students will attend. It's a time to keep the good memories of what they did throughout the whole school year. And they have different payment plans that you can make of only $31 in order to cover the full fee. Now, there is only just one thing. Your bill was sent for $155 in an email, which is the only way that you can make the payment. You can pay it whichever way you wish to. If you don't want to pay the $31, you can pay more if you wish to. You can pay the full amount when you want to pay it. The only thing is that if I do not receive this response back from you, I will not know if your child is only attending the prom or is your child only attending the picnic and the trip. So it is important that you please fill this form out, send it back, because I billed you for the full amount. And if you're only having your child attend, let's say only the dance,
then that means that the $80 is still going to be pending, and you're going to be receiving a bill for the $80 because I never got the return letter from you saying that your child will not be participating of the picnic or the trip. So once I receive that from you, then I can adjust your bill, and you would be able to just stay with the amount that you have paid for. Now, if you have any difficulties being able to make your payment online, because you can do it from the email that I sent you with a credit card, you can stop by the office, just call me before you show up, and I will help you through your phone to be able to make the payment. We are not accepting any cash or check payments at the office. You can only pay by email. Buenas tardes, padres. Gracias por asistir. Le estoy hablando con relación a los estudiantes que se están graduando del 8º grado. Una hoja como esta fue enviada a la casa con su niño el día 18 de marzo. En ella está incluida una hoja donde dice la cantidad que hay que pagar, que son $155. Hay 2 paquetes, uno de 75 que es por el baile y una de $80 que es para el paseo y a la misma vez una oportunidad de tener una comida al aire libre, ¿no? Hay diferentes formas de pago que son de 4 pagos de $31, creo que son, o varios pagos de $31, pero necesito recibir la hoja de vuelta para saber exactamente si su hijo va a participar en las 2 actividades, ya sea el baile o la actividad al aire libre, pero necesito saber eso, porque si no usted va a seguir recibiendo una factura por el balance que le queda pendiente. Recuerde que una vez que usted haga este pago completo, entonces ya su hijo está garantizado para tener la taquilla, para ir al paseo, como para participar del baile, que va a tener las fechas incluidas, que es el día 10 de junio y el paseo es el día 9. Just as a reminder, I forgot to mention that the graduation itself is June 13th, but there is no fee for students to graduate from 8th grade. You attend the ceremony, you will receive an invitation that I am preparing and would be sent through your child. With that invitation, you will be getting tickets that would be allowing the student to participate and come in with family members. Unfortunately, we cannot allow everybody to come in. The graduation will be Zoomed, or you will receive a link where others can may be able to participate. La graduación como tal no tiene ningún gasto, perdón. Ustedes van a hacer, los estudiantes se gradúan el día 13 en la tarde. Van a recibir una invitación que yo estoy preparando junto con las taquillas que van a necesitar para las personas que son permitidas a entrar a la ceremonia. No puede venir toda la familia, desafortunadamente. Todavía estamos guardando y protegiéndonos de la asistencia de tantas personas en el edificio. Entonces, se va a ver virtualmente, va a recibir un enlace donde ustedes pueden ser invitados con todos los familiares que quieran participar. Recuerde que es muy importante que devuelva la hoja, es muy importante que responda a las invitaciones para así nosotros poder prepararnos con tiempo y reservar el lugar con la cantidad de personas que van a asistir. De lo contrario, no nos van a dar el permiso para tener la capacidad para los demás. Una cosa muy importante, si por cualquier casualidad, después de usted haber pagado, su hijo o su hija se involucra en cualquier problema de comportamiento y les piden que no participe, el dinero no es reembolsable. Parents, just to make you aware, any payments that you make for the activities for the 8th grade, once they are paid and your child is being asked not to participate due to any behavior issues in school, the money is non-refundable. So just keep that in mind. Make sure that your child is participating in school, behaving the way they should be behaving, and working hard for their academics, okay? Padre, recuerde que su hijo debe venir a la escuela simplemente para aprender lo académico y a la misma vez aprender el comportamiento, respetarse uno a los otros para que así no tenga que pasar por este evento. Muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta me puede llamar al 646-532-8576. La señorita Sare pondrá mi teléfono en cosa del chat para que así ustedes me puedan llamar si tienen alguna pregunta. Gracias, que tengan buen día. Thank you. Thank you, Miss Nancy. All right, so
Wonderful. And again, if you have any more questions, then by all means, reach out to us and we'll come back to you with more information. I do have a question for Ms. Nancy before you leave. Yes, you raise your hand, ma'am. It's A. Hi. So I have a question regarding health class. I wanted to know who approves the curriculum. You're talking about the curriculum, everything that's teaching at the school? At health class. It's regarding health class. Okay, yeah, well, anything that has to do with the curriculum would be through the principal and the assistant principals. Is it possible to get a syllabus of what is being taught during health class? I would not be able to answer that question, but I can get the people who are involved to respond to you, yes. The reason why I'm bringing this up is because my son came home asking if I could purchase him a mascara. And I was wondering where was he getting this information from? And he told me that the topic transgender was brought up during health class. And it was surprising to me because like I'd never introduced him to any transgender information. So I would like to have some type of information on what is being taught to my son during health class, so then I don't be surprised on the questions that's being asked to me, so then I can give him more information. That's why Sure. I'm asking who is the one that I could get a syllabus from, because I need to know what is being taught to my son. Sure. If you want to call me at my cell phone number, I will take down your name and your phone number, and I will have them respond to you. So can I get the direct person that I could speak to? Well, I said you can speak to the principal if you would like to speak to the principal. Oh, so the principal is okay. All right. So I'll end up making a meeting with her. Thank you very much for answering my question. You're welcome. Okay. Have a good day. Yes, and also I want to add that Ms. Nancy can also facilitate that meeting. So with the principal, and I also can help you facilitate that meeting as well and advocate for you. So by all means, reach out to me as well, 646-906-4111, or you can post your information privately on the chat to me. So, muy importante esta pregunta y es sobre quién es la persona que está encargada sobre el currículo de la escuela, la parte de salud, y la respuesta es la principal está encargada o el asistente principal, y la mamá estaba preocupada porque ella recibió su niño información sobre diferentes géneros y entonces ella quiere saber qué es lo que le están enseñando a los niños, especialmente en la parte de género femenino, masculino, otras gender o diferentes géneros. O sea que ella necesita ver el currículo. Y claro está, nosotros se lo podemos provisionar y le podemos también hacer una cita con la principal o el asistente de la principal. Okay, so we continue and we move on, and this is great information that I got this because we're moving on to family council, and the family council's purpose is just to make sure that we promote the well-being of our kids and that your voice is well heard in our school. So we're starting the nominations for, again, if you want to be part of the family council, again, is to assist the faculty and administration and students in furthering their well-being of the school through the various events and activities. And so we just, the only thing that we ask is that at least you will be with us for a year before you take any leadership position so that you know what's going on in our school. And the nominations end April 29th, and all you have to do is just click on here for ILCS, ILFC, F for family, C for council, and NUM as nominations 22-23.
Muy importante lo que dijo esta mamá, porque es muy importante lo que los padres, la forma que los padres quieren que sea la educación que reciben en nuestra escuela, y es por eso de que trabajamos en conjunto. Entonces, es por eso que es la importancia del Consejo de Familias, y es una excelente manera de involucrarse y conectarse con los facultad. Entonces, si usted está participando, está ayudando a la facultad, la administración y los estudiantes a promover el bienestar de la escuela, y también a lo que usted tiene su voz de lo que quiere o no quiere que se venga a enseñar en nuestra escuela, como en este momento que hay muchos campos de que padres están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. O sea que es muy importante que su voz sea escuchada. Y las nominaciones cierran el 29 de abril. Y lo único que pedimos es que usted sea parte de nuestra comunidad escolar por lo menos un año para saber tener este campo de liderazgo. Y entonces usted se va a esta enlace, tinyurl.com, barra inclinada, I de Inwood, A de Academy, L de Leadership, F de Family o familia, C de consejo, y NOM como nominaciones, 22-23. Entonces, como usted va a ver, aquí está la información y están todos los diferentes equipos que hay: presidente, secretario, representante de título 1, miembro de título 1, abogacía. En este caso, si quisiera ser parte de abogacía, estaría representando al de high school o al de middle school. Y hay también para pequeñas empresas, o si las finanzas, está para el parte socioemocional, para educación especial, que lo llamamos Juntos Podemos, para el bienestar, y si quiere agregar otro, pues lo pone ahí. So this is kind of like the nominations form. Ms. A, just want to encourage you to, make your voice heard. You can sign up for any of these committees, and in terms of you, if you wanted to advocate, there will be the advocacy team leader, or you can be either the MS representative, middle school representative, or the high school representative. And again, you will be working together with the faculty. You will have a voice of what you're thinking it's important for children to know. There's also community service, if you wanted to advocate on a larger way, and all these things, we sent it via email, all the roles and of every team, like advocacy, college and career readiness, community service, all these are sent out to your email. So please check that out and consider signing up. Quiero mostrarles que todos los roles y responsabilidades de los padres se enviaron por su correo electrónico. Así que fíjese, porque usted puede, su voz es muy importante, y esta vida no está fácil, y es por eso que tenemos que trabajar mucho en conjunto. The other thing is like fun things. It's not just work. We have fun with the family council. So April 25th is the leaders dinner, and the invitation is to come. Then in May, we're going to have a word ceremony for all the families who have participated in all these events. June comes in Hike the Heights, which is our big event with the community. And then we have an end of year get together. So we're still having the planning. If you have any ideas, let me know. Usually we go bowling, but we can go to, there are ideas about going to Tiny Island or going to do a picnic. So there are different activities that we can do. So we're in the planning time for that. La otra cosa es que tenemos la diversión, no solamente es trabajo con los muchachos, sino también nos divertimos. Así que el 25 de abril a las 4:30 va a haber una cena para los líderes del Consejo de Familias. Les voy a mandar la invitación muy pronto para decirle a qué restaurante nos vamos a ir. En mayo viene la ceremonia de premios a todos ustedes que han participado de una forma fabulosa. Le viene su premito. Y luego en junio está el evento de Hike the Heights, que es caminatas por todos los parques de Manhattan. Y nos damos a la reunión de fin de año, en que nosotros nos divertimos juntos. Puede ser que nos vamos a Tiny Island, o nos vamos de un picnic, o nos vamos a jugar bolos, lo que sea. Así que estamos en planeación para que me digan qué es lo que le interesa. This is another thing that I'm going to highlight there. It's about this bridge
project that was brought together by one of our great parents who brings all this information. She works at the hospital, and Lainey. So check it out. It's if you know somebody who's pregnant, they're doing a study about that, and they will give them money for $1,000 a month for 3 years. No, just for participating in the study. Esta es otra información que viene de una de nuestras madres líderes, Lainey, y es un programa que si sabe de alguien que está embarazado, puede hasta recibir por ser parte de este estudio $1,000 al mes por 3 años sin condiciones. Solo lo único es que puede estar participando en el estudio. Okay, so now I'm going to have a special guest, and I hope she's here. Cynthia, are you here? I'm going to stop sharing. I'm not sure if Cynthia is here. She may have some problems, but if she's not here, I just want to let you know that we're teaming up, thanks to our president, Carmen Pichardo, we're teaming up with Cornell University to offer some nutrition classes that include recipes, and they're 8 sessions starting in May, and it's for 1.5 hours, and they're being offered in English and in Spanish. Esperaba tener aquí a nuestra invitada de la Universidad de Cornell, que está dando clases de nutrición y recetas. Son por 8 sesiones de 1.5 horas, empezando en mayo. Y van a ser en español también. Y estaba esperando que estuviera aquí con nosotros, pero por lo veo... Tatiana, ella te mandó un email. Oh, sí. Ella te mandó un email que ella tenía que asistir a un yuri, no sé. Ah, qué pena. Eso fue... Oh, qué pena. Bueno, Carmen puede hablar por ello. La pueden poner para la próxima semana, pero voy a compartir. Nosotros estamos terminando uno en la noche con ella. Ella es una persona recomendada por Beatriz Matos. Lo bueno de ella es que ella se enfoca mucho en los padres, en que terminen. Si le falta alguna clase, ella se enfoca en que la persona, el grupo que está, termine sus clases y que obtenga el certificado de la universidad. También aprende al máximo, porque ella es muy dedicada y hace la receta en frente de ustedes, lo cual esto es muy importante para los niños. Y también se ahorra dinero de acuerdo a las explicaciones que ella da, que usted puede comprar más económico o ese sinnúmero de cosas. Sería muy importante lo que estén disponible. Ella va a abrir una clase en mayo, serían dos días y hora de la mañana. Entonces quiere decir que la persona que estén de acuerdo solo tienen que dejarnos saber para incluir en el grupo. También ella hace un grupo para estarle mandando la información por el chat o de acuerdo a la persona que estén interesada. Pues esto era un avance. Ella próximamente la próxima semana la tengamos con nosotros. Hey, gracias, Carmen. So that was our president of a family council, Carmen Pichardo, who has brought us such great connections, and we're just so thankful for her and all the things that she's been doing. And so she was just saying that you will learn a lot about not just how to eat healthy, but also make it affordable, and we'll share great recipes. And it's very user-friendly. And again, it will be in English as well, starting in May, 8 sessions. And you will get a certificate from Cornell University, which will be also fantastic for your resume. So the other thing I wanted to just let you know in terms of health is that just remember, we're still in pandemic mode, even though the numbers have gone down, but there are free at-home kits available
you know, you just have to look for your distribution sites near you. You can call 311 to find out because you can get those COVID tests, you know, for free. La otra cosa que les quiero recordar es que todavía estamos en pandemia y entonces todavía usted puede pedir las pruebas de COVID llamando al 311. Ustedes le pueden averiguar cuál es el lugar que esté más cercano para que usted le dé sus pruebas de, porque la están distribuyendo en lugares que estén cerca a usted. Así que hay que estar cuidándonos de nuevo para que no vuelva a resurgir esta pandemia. Yo sigo mandando las informaciones de la cantidad de personas que están contagiadas en nuestra escuela. Eso se hace todos los viernes. Okay, so that's it for today. I just want to encourage you to nominate for family council, either yourself or somebody you know. The amount of time that you will spend during the events is just really as much as you can, and you will get a lot of support. And again, it will be just very important for your voice to count. And the other way for your voice to count as well is through the surveys, the New York City surveys, so school survey. So that, again, we want to make sure that your children deserve the best and they become those agents of change. And we want to build their character. We want them to be community leaders, and we want to be excellent academically. So let's work together for that. We can do this. The more we come together, the better it will be for them. Okay, entonces, de nuevo quería animarlos para que se inscriban en estas nominaciones para el Consejo de Familia para el próximo año, y también porque animan a otros para que tomen la encuesta de la escuela. Queremos que nuestra escuela sea mejor y mejor, y recuerden que cada uno tiene ciertos valores. Es muy importante que sus valores sean escuchados y que usted tenga bien firme creciendo sus niños de carácter, que sean líderes de la comunidad y que sean excelentes académicamente. Así que eso se hace cuando estamos trabajando todos juntos. Entonces es por eso que es tan importante que nuestro Consejo de Familia sea robusto. Así que juntos podemos, y adelante. Mil gracias a todos. Ahora yo abro también para más preguntas. Thank you so much. I'm going to open now for more questions. Bye. Bye, encantada de Adiós, bye. escucharla toda. Bendiciones, bendiciones, Tatiana, qué bueno que estás ahí. Bye. La queremos mucho. Bye.